Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bella noche. Hoy vamos a comenzar una miniserie sobre las herejías de Gigi Ávila. Lamentablemente hay un culto idolátrico por parte de muchos neopentecostales hacia la persona de Gigi Ávila. Tal es la idolatría hacia esta persona que si usted habla y blasfema en contra de Jesucristo, no le dicen nada. Pero si usted llega a denunciar las herejías de Gigi Ávila, usted ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. En otras palabras, para muchos evangélicos, blasfemar en contra de Cristo no está mal, pero blasfemar o denunciar las herejías de Gigi Ávila, usted comete una herejía. ¿Por qué? Porque ha hablado en contra del Espíritu de Dios. En otras palabras, muchos evangélicos comparan a Gigi Ávila con el Espíritu Santo, lo cual es una herejía. Y estoy tan seguro que si Gigi Ávila viviera todavía y él viera la idolatría que hay en su persona, estoy casi seguro que él diría: no, yo soy un hombre, cometo errores. Pero no, los evangélicos, algunos evangélicos, tampoco voy a quiero ver, déjenme quitar esto. Ok, vamos a ver si se puede ver la cámara. Si se puede. Bueno, hay evangélicos que idolatran a Gigi Ávila. Yo conocí a Gigi Ávila. A ver si me puedo ver. Perfecto. Yo conocí a Gigi Ávila en persona. No es que me lo hayan contado. No, es que yo lo conocí a él en persona. Vamos a ver. Perdí aquí algo. Déjenme ver si puedo encontrarlo. Gloria a Dios. Antes de hablar de la persona de Gigi Ávila, vamos a definir qué es una herejía. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. Permíteme un momento, para mientras que... aquí está, ya la encontré. Antes de hablar de las herejías de Gigi Ávila, vamos a definir qué es una herejía. ¿Qué les parece? Vamos a definir lo que es la palabra herejía. ¿Qué es una herejía? ¿Por qué Gigi Ávila es considerado un hereje? Muchos dicen que Gigi Ávila era un siervo de Dios. Bueno, en el principio puede ser un siervo de Dios, pero lamentablemente equivocó el camino. Equivocó su mensaje. El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas, vitales e innegociables que enseña la Biblia. Vuelvo a repetir lo que es el término herejía. El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas, vitales e innegociables que enseña la palabra de Dios. Esto lo vemos en Hechos 24:14, Gálatas 5:20 y 2 de Pedro 2:1. Entre estas verdades no negociables se encuentran la existencia de Dios, la deidad de Cristo, la salvación por fe, la realidad de la Trinidad, la autoridad única y absoluta de las Escrituras y el mensaje del Evangelio. Y algunos seguidores de Gigi Ávila dirán: pero pastor,
Gigi Ávila predicaba todo eso. ¿En serio? Recuerden, este es el primer video de la serie Herejías de Gigi Ávila, fuego extraño en los altares neopentecostales. Entonces, cualquier persona que se despíe de estas 6 cualidades, doctrinas que acabo de mencionar, es un hereje. La existencia de Dios, la deidad de Cristo, la salvación por fe, la realidad de la Trinidad, la autoridad única y absoluta de las Escrituras y el mensaje del Evangelio. Desde Génesis, el enemigo siempre ha tratado de que el ser humano ignore o renuncie a estas verdades y busque sus propios conceptos para vivir de acuerdo con ellos. Alejados de Dios, la realidad de la incursión de herejías en la iglesia de Cristo fue prevista por el apóstol Pedro, quien advirtió, 2 de Pedro 2:1. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Pero se levantarán ¿falsos qué? Profetas. Ahí está. Falsos profetas. Aquí está mi dedo mejor. Ahí mero. Ese es un falso profeta, ese que está atrás de mí. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Gigi Ávila. Entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. 2 de Pedro 2:1. Pasajes como este nos llaman la atención a tener cuidado especial por las doctrinas que enseñamos y respaldamos en nuestras congregaciones. Lamentablemente, dentro del pueblo neopentecostal, pentecostal y carismático, no existe un verdadero discernimiento en cuanto a lo que es una doctrina bíblica y una doctrina que está totalmente alejada de la palabra de Dios. Lamentablemente, nuestros hermanos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, se dejan guiar por sus emociones, por sus revelaciones que ellos tienen durante la noche, por sus decretos proféticos, y no se concentran en la palabra de Dios. Y ese es el problema que sucedió con Gigi Ávila. Por esto decimos que como pasajes como este nos llaman a tener un cuidado especial por las doctrinas que enseñamos y respaldamos en nuestras congregaciones. Alguien me podrá preguntar, ¿nos podría dar un pequeñísimo ejemplo de algo que Gigi Ávila dijo que no es bíblico? Sí, cómo no, con mucho gusto. Aunque no es el tiempo, porque más adelante estaremos hablando y demostrando con pruebas fehacientes que Gigi Ávila mintió y usó el nombre de Dios. De mi bondad les voy a dar una pruebita. Así soy yo de bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Gigi Ávila dijo que había habido una nave espacial rusa que en sus viajes por el espacio se encontró por un túnel, y que esta nave rusa entró en ese túnel, y que cuando estaba yendo por ese túnel empezaron a ver una luz muy brillante, dijo Gigi Ávila, y que al final de ese túnel salieron y vieron una ciudad hermosa, ¿sí? Una ciudad toda hermosa. Y ahí empezaron a gritar los pentecostales, los carismáticos, los aleluyos. Empezaron a decir, gloria a Dios, aleluya, la nueva Jerusalén. El problema con esto es que Gigi Ávila dijo que habían tomado fotos. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están las fotos? Jamás presentó las fotos. ¿Ustedes no creen que si Rusia hubiera descubierto la ciudad celestial, no hubiera hecho propaganda?
Claro que sí. Claro que sí. Especialmente porque durante ese tiempo existía lo que se llama la Guerra Fría. Y había una competencia tanto entre Estados Unidos como con Rusia. En ese tiempo la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchos de ustedes no habían nacido en ese tiempo. Así que espero estudien historia. Y ahí podemos ver una de las tantas mentiras que Gigi Ávila usó manipulando, porque lamentablemente el pueblo pentecostal, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría son personas sumamente manipulables. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos, que casi no se ve, es la Biblia. ¿Sí? Muchos pentecostales no leen la Biblia. ¿Quién me saluda ahí? Hermana Mayra López, Dios la bendiga. Saludos a usted también y a toda su familia. Mis respetos. Muchos no estudian la Biblia. Y lo más chistoso es que se burlan de los católicos, diciéndole, los católicos no leen la Biblia. Pues ustedes tampoco. Porque si la leyeran, tendrían el discernimiento para distinguir entre lo que es palabra de Dios y palabra de un mentiroso. Pero seguimos. Por esto, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, es uno de esos pasajes que nos llaman a tener cuidado por las doctrinas que se enseñamos y respaldamos en nuestras congregaciones. El problema con muchos pentecostales y neopentecostales es porque el cariño que le tienen a Gigi Ávila no estudian la palabra de Dios y no escudriñan la palabra de Dios a lo que Gigi Ávila enseñó. Los hermanos de Berea escudriñaban lo que Pablo decía con la escritura. Pablo estaba predicando y ahí estaban los hermanitos de Berea. Ok, Pablo dijo esto, vamos a analizarlo con la palabra de Dios. No, los pentecostales y neopentecostales, Gigi Ávila decía algo y ellos decían amén, gloria a Dios. No, mamacita linda, no, papacito lindo, no, hermanito lindo. Cuando un predicador habla, analícenlo con la palabra de Dios. Es más, lo que yo estoy diciendo en esta noche, analícenlo con la palabra de Dios. Y dígame usted a mí, si todo lo que se ha dicho o se predica desde un púlpito no necesita ser evaluado con la palabra de Dios. Ahí. Oye. Es que estoy en mi trabajo, ¿sí? Pero bueno. Prosigo con la definición de lo que es una herejía. Ahorita estamos definiendo lo que es una herejía, ¿ok? No estamos entrando ya a la serie de Gigi Ávila, herejías de Gigi Ávila, ¿sí? Estamos analizando lo que es una herejía. Porque es bien fácil decir Gigi Ávila era un hereje. Sí, definamos primero lo que es la palabra herejía. Ya la definimos. Estamos dando las pautas, estamos dando nuestro argumento de lo que es una herejía. Entonces, cuando establezcamos y fundamentemos lo que es una herejía, pasamos con las herejías de Gigi Ávila. ¿Sí? Entonces, por esto, este pasaje nos llama a tener un cuidado especial por las doctrinas que enseñamos y respaldamos en nuestras congregaciones. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin llegar a extremismos? ¿Cómo podemos llegar a analizar, a tener el discernimiento de lo que es una herejía sin llegar a extremismos? Porque tampoco está bueno que a todos llamemos herejía. ¿Sí? El triaje teológico ayuda al creyente a comprender que hay doctrinas
de primero, segundo y tercer orden. ¿Escucharon? El triaje teológico ayuda al creyente a comprender que hay doctrinas de primero, segundo y tercer orden. Al conocer estas diferencias, evitamos extremismos como el falso ecumenismo, que nos podría llevar a renunciar a las doctrinas innegociables del cristianismo en nombre de la unidad religiosa. El extremo contrario es el aislacionismo, ¿sí?, el cual consiste en creer que toda denominación cristiana diferente a la nuestra está equivocada a encontrarnos en una actitud sectaria que incluso nos lleve a rechazar a nuestros hermanos en Cristo. Cuando a mí me ordenaron como pastor, en la primera iglesia bautista que pastoreé, yo me encontré con un folletito con la constitución de la iglesia, de la congregación donde yo estaba pastoreando en ese tiempo. Y si usted es bautista, usted debe de saber que toda congregación evangélica tiene una constitución donde se menciona las creencias de la iglesia, los estatutos, el orden del servicio, los diferentes ministerios que existen dentro de la congregación. Eso es lo que es la constitución. Pero algo que yo me encontré en esa constitución fue sectas peligrosas. Estaban los testigos de Jehová, lo cual es cierto, es una secta peligrosa. Los unicitarios o solo Jesús, de acuerdo, son herejes. Los mormones y otras sectas más, pero hubo una que me llamó la atención: las asambleas de Dios. No, momento, dije yo, aquí no está bien. Está bien con los mormones, testigos de Jehová, unicitarios, son herejes, bye bye, son herejes, no podemos tener comunión con ellos. Pero las asambleas de Dios no son herejes. No son herejes, no son una secta, ¿sí? Entonces, en la próxima reunión de negocios que tuve con la mesa directiva, yo les expliqué, miren, les dije, encontré la constitución de la iglesia, la he leído, la he estudiado, pero hay algo aquí en lo cual yo no estoy de acuerdo. Le dije, las asambleas de Dios son evangélicas en todo el sentido de la palabra, no son ecuménicas, no son una secta, son sana doctrina, son cristianos. Entonces vamos a cambiar esto. Yo propongo que se elimine esta parte de la constitución de la iglesia. Permítanme un momento. ¿Me hold it? Y así pasó. Alguien secundó la moción y quedó eliminada. Sí, las asambleas de Dios son una buena denominación. Yo trabajé con las asambleas de Dios. No solamente trabajé, también estudié con ellos. Así que yo conozco los 16 fundamentos de las asambleas de Dios. Y alguien me va a preguntar, ¿por qué no se hizo pastor de las asambleas de Dios? Bueno, porque hay doctrinas. Una cosa es que yo haya estudiado con ellas y otra cosa es que yo haya aceptado algunas de sus doctrinas. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, por esto es importante estudiar lo que es una herejía, lo que son las sectas, lo que estudia, lo que se enseña en cada denominación evangélica, ¿sí? No podemos decirle amén a todo, hay que tener discernimiento. Por esto es importante analizar lo que es una herejía
analizar lo que los predicadores enseñan y predican. Por estas razones que hemos hecho esta serie, las herejías de G.J. Ávila. No porque tengamos algo en contra de la persona de G.J. Ávila, porque no es a la persona de la cual estamos hablando, es las enseñanzas que esa persona dijo, predicó y promulgó, ¿sí? Ese es el problema. Yo conocí a G.J. Ávila personalmente, hablé con él, excelente ser humano. El problema está en algunas enseñanzas, ¿sí? Por eso el otro extremo es el aislacionismo, el cual consiste en creer que toda denominación cristiana diferente a la nuestra está equivocada. E incurrimos en una actitud sectaria, que incluso nos lleva a rechazar a nuestros hermanos en Cristo. Por eso di el ejemplo de las asambleas de Dios, porque los pentecostales trinitarios son nuestros hermanos. Es más, les voy a confesar un detallazo. Mi esposa es pentecostal. Ella era pastora en una congregación de las asambleas de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos decir que quizás discrepamos de otros creyentes en doctrinas de segundo o tercer orden. Yo discrepo en algunas enseñanzas de las asambleas de Dios, ¿sí? Como el rapto. Yo no creo en el rapto, ¿sí? Yo creo que el rapto fue una doctrina que la fundamentaron, la diseñaron, la empezaron a enseñar jesuitas. El rapto es una doctrina de procedencia jesuita, es católica. La Iglesia Católica rechazó esa doctrina y excomulgó a esos sacerdotes por enseñar herejía. En otras palabras, el rapto dentro de la Iglesia Católica es considerado una herejía. Entonces, en 1830, John Nelson Darby estudió la doctrina y creó lo que es el dispensacionalismo. ¿Y quién fue el evangelista que más enseñó, que promulgó y predicó el rapto? G.J. Ávila. Pues ahí yo discrepo aún con mis hermanos bautistas. La denominación bautista enseña sobre el rapto. Ellos aceptan el rapto. Yo no lo acepto. Porque bíblicamente hablando, históricamente hablando, el rapto no tiene cabida dentro de la iglesia. Bueno, por esto podemos discrepar de otros creyentes en doctrina de segundo o tercer orden, tales como el milenio, los ángeles o los dones espirituales, como manifestaciones externas sobrenaturales. Alguien me preguntará, ¿usted cree que el Espíritu de Dios se mueve hoy dentro de la iglesia? Sí, yo lo creo. No obstante, coinciden en aceptar que las 6 doctrinas mencionadas al principio son verdaderas, absolutas e innegociables, sin importar a cuál herencia doctrinal cristiana pertenezcas. Lo anterior me lleva a compartir esta declaración. Estoy leyendo mis notas, ¿sí? Hay grados de error y algunos errores son más graves que otros. Los errores relacionados con la persona de Cristo o el camino de la salvación son más serios que los relacionados con el gobierno de la iglesia o los que se refieren a los últimos tiempos, asuntos en los que los cristianos pueden estar en desacuerdo sin comprometer la enseñanza bíblica correcta al hacerlo. Por este espacio de este video, que no lo quiero hacer muy largo, honestamente, podemos decir, hermanos amados, que solamente diremos algunos ejemplos de herejías. ¿Cómo identificar una herejía que se podría encontrar de manera encubierta en el discurso
de algunos que aparentan ser cristianos, como por ejemplo, una doctrina. Hay doctrinas heréticas dentro de la iglesia que se están enseñando como bíblicas. Denos un ejemplo, pastor, una herejía que esté enseñada en la iglesia, que se esté predicando en las iglesias como bíblica, pero que es una herejía. Bueno, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a pastores decir: demuéstrenos su amor con la ofrenda, con su amor a Dios con la ofrenda más grande que usted pueda dar? Eso suena bien, suena espiritual. Bíblicamente está mal. Porque mi amor a Dios no depende de lo grande de mis ofrendas, de mis pactos económicos, de las primicias o de los diezmos. No, mi bendición, la bendición de Dios en mi vida no depende de eso. La bendición de Dios en mi vida está relacionada a Jesucristo. Jesucristo es la razón por la cual tú y yo somos benditos. Y Cristo, que mora en nosotros, trae la bendición a nuestra vida. Por eso somos bendecidos. Pablo dice en la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en las regiones celestes. En otras palabras, la razón por la cual la bendición de Dios está en tu vida es por Jesucristo. No es por tus pactos financieros, que no son bíblicos también, por tus diezmos, que tampoco es bíblico. El diezmo no es para la iglesia. ¿Sí? Las primicias. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que la iglesia tiene que dar primicias? Eso no es bíblico. ¿Sí? Otra cosa que se enseña en muchas iglesias es que usted está pobre porque no diezma. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Sabían ustedes que Dios prohibió que los pobres diezmaran? Eso no lo enseñan los pastores de la iglesia, ¿verdad? Pero bien que les dicen a ustedes, mis estimados hermanos, entre más diezmes, más Dios te va a bendecir. Mentira del diablo. No es cierto. ¿Qué otra mentira te dice? Usted está pobre porque no diezma. Mentira del diablo también. Porque si eso fuera cierto, ¿por qué Dios prohibió que el pobre diezmara? El diezmo en el Antiguo Testamento era para los levitas, los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Ahí está en la Biblia, estúdielo. Pero eso no lo enseñan en la iglesia, ¿verdad que no? Pero gracias a Dios que no todas las iglesias son iguales. Hay iglesias donde no se practica el diezmo. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios y saber distinguir cuando se predica una herejía que aparenta ser bíblica. ¿Sí? Para conocer a Dios necesitas la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para conocer a Dios necesitas la Biblia. Para yo conocer a Dios no necesito que un profeta venga y me diga: conoce a Dios. No. Yo ya tengo la Biblia. La Biblia es la que me enseña a mí quién es Dios. El problema hoy en día es que muchos evangélicos han dejado este libro a un lado y están más ansiosos de buscar lo que les va a decir un falso profeta, que les va a decir: tiempos grandes vienen a tu vida. Algo grande viene a tu vida. Una gran bendición viene a tu vida. Mi pregunta es:
¿Cómo es posible que ese falso profeta diga que una gran bendición viene a tu vida? ¿Y Jesucristo qué es? ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo es la mayor bendición de Dios en tu vida? ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? No hay otra bendición más grande para el cristiano que tener a Jesucristo en el corazón. La Biblia me dice que si yo no tengo a Cristo en mi vida, yo estoy perdido y me voy al infierno. La Biblia me enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ¿cómo es posible que hayan evangélicos que le crean a esos falsos profetas cuando les dicen una gran bendición viene a tu vida? ¿Y Jesucristo qué es? El problema hoy en día es que hay mucho creyente confiando más en la promesa de un falso profeta que en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay mucho evangélico decepcionado de la iglesia hoy? ¿Sabe por qué hay mucho evangélico que no quiere ya ir a la iglesia? Porque vino un falso profeta, les prometió algo, les dijo, así dice el Señor. Y como Dios no dijo nada, no está obligado a cumplir una promesa que Él no ha dado. Dios cumple lo que Él promete, no lo que un falso profeta diga que Dios ha dicho. Espero me estén entendiendo. Por esto, para conocer a Dios, ¿cuánto tiempo llevo ya? Bueno, ya voy a terminar. Deme un tiempito más. Para conocer a Dios necesitas la Biblia y por lo tanto todo cristiano verdadero que cree en que Dios existe y que Él es el Ser Supremo, que la Biblia revela, creer y aceptar, esto te diferencia de dos grupos contrarios al cristianismo. En otras palabras, el creyente, el verdadero creyente que ama a Dios, debe de leer la Biblia, debe de meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Porque por esto el creyente va a saber cuando una doctrina es verdadera y una doctrina es falsa. Todo cristiano verdadero cree en que Dios existe y que Él es el Ser Supremo que la Biblia revela. Creer y aceptar, esto te diferencia de dos grupos contrarios al cristianismo. Primero, los ateos, quienes niegan que Dios existe, y segundo, los escépticos, quienes piensan que es imposible tener una conclusión definitiva sobre la existencia de Dios o no de Dios. De manera que para estos grupos la Biblia no tiene autoridad. ¿Sabían ustedes que hay pentecostales que dicen que no es bueno leer la Biblia porque mucha letra mata y el Espíritu vivifica? A mí me lo han dicho pastores pentecostales. Pastores pentecostales me han dicho que leer mucho la Biblia puede enloquecer a una persona. Guillermo Maldonado, todos sabemos quién es este falso profeta, apóstol, dijo que la Biblia era del pasado, que ahora tenemos revelación nueva, revelación fresca. Mentira del diablo. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo efecto en la vida de todo creyente que busca realmente a Dios. La palabra de Dios sigue teniendo vigencia porque es palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo le creo a la Biblia.
Bueno, mis hermanos, pues yo hasta aquí me voy a quedar porque ya es demasiado tiempo. Si Dios lo permite, en el siguiente video seguiremos hablando de lo que es una herejía, definiendo el término herejía y por qué es importante que el Hijo de Dios, el cristiano, se empape de la palabra de Dios. Hay algo que los mexicanos dicen y tienen razón. A mí me gustan los dichos mexicanos porque encierran una gran verdad. Muchos mexicanos dicen: el que no sabe, cualquier chicle le sabe a menta. El que no sabe, cualquier chicle le sabe a menta. Y es cierto. ¿Sabe por qué hoy en día hay tanta apostasía, tanta herejía dentro de la iglesia? Porque hay mucho evangélico que no sabe la palabra de Dios, no conoce la Biblia. Y como no conoce la Biblia, cualquier chicle le sabe a menta. Hay otro dicho que dicen los mexicanos: que no te den atole con el dedo. Hay mucho predicador mañoso que sabe que el pueblo evangélico es ignorante de la palabra de Dios. Entonces le dan atole con el dedo. ¿A quiénes son a los que se les da comidita con el dedo? A los bebés. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, a usted no le van a dar atole con el dedo, ni tampoco le va a saber cualquier chicle a menta, porque usted va a saber que ese chicle que le están dando a usted no sabe a menta. Pero ¿cómo se hace eso? Es a través de oración, consagración y leyendo la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos amados, ahora sí, que Dios los bendiga. Gracias a los que estuvieron comentando. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les guarde, y con la ayuda de Dios seguiremos con esta serie. Las herejías de Gigi Ávila está bajo la serie Fuego Extraño en los Altares Neopentecostales. Que Dios les guarde y gracias, mi hermano, que como dice aquí, Dios le bendiga, pastor. Verdadero cristiano pro vida. Gloria a Dios. El cristiano debe de ser pro vida. El cristiano debe de ser pro vida. Yo soy pro vida. Y déjame decirte algo, hermano verdadero cristiano pro vida. Aquí en Estados Unidos, muchos hispanos evangélicos votan por el Partido Demócrata. Pero lo hacen porque son unos ignorantes que no saben que el Partido Demócrata apoya el aborto. Porque la otra opción es el Partido Republicano. Entonces, el Partido Demócrata, las televisoras acá son de izquierda y por supuesto van a votar por su Partido Demócrata. Entonces, ¿qué se les dice a los hispanos evangélicos y a todos los hispanos? Se les dice: el Partido Republicano es racista, no quiere a los inmigrantes. El Partido Demócrata es un partido que ama a los latinos, que ama a los hispanos. Mentira del diablo. Ustedes sabían que el Partido Demócrata es un partido cuyo origen está en el Ku Klux Klan. ¿Sí? El Partido Demócrata apoya la agenda LGBTQ y todo ese abecedario, apoya la agenda, toda esa agenda, todo lo que envuelve. Pero muchos cristianos evangélicos, por no saber, por no conocer, votan por partidos que van en contra de sus convicciones cristianas. Bueno, eso fue un anuncio, ahora sí ya me voy. Que Dios les bendiga, se me cuidan y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Pasen muy buenas noches.